Hola, mi nombre es Pilar Brull, soy coordinadora de programas de la Asociación Civil Mincay. Mincay trabaja para que niños, niñas y jóvenes de comunidades rurales tengan igualdad de oportunidades educativas. A esto lo hacemos a través de un programa de becas y acompañamiento y a través de un programa de formación docente, dentro del cual se enmarca la actividad que vamos a estar trabajando hoy, la cual es posible gracias a la Fundación Carlos Díaz Vélez, que nos apoya. Hoy vamos a estar trabajando en resolución de conflictos en el ámbito escolar. Espero que disfruten. Muchas gracias por esta invitación. Voy a contarles un poco de qué se tratan los conflictos. Vamos a hablar de conflictos, vamos a hablar de temas que nos incumben a todos, porque el conflicto es algo que convive con nosotros. ¿Qué es conflicto? Conflicto es algo disruptivo, conflicto es falta de integración. Y yo lo concibiría como un síntoma del conflicto. Es un síntoma de falta de integración. Si vos te pones a ver, por ejemplo, algún lugar de la naturaleza que a vos te guste mucho, un lugar donde vos estés muy bien. Imagínate un lugar donde vos digas, este es el paraíso. Y de repente te pones a ver que si vos amplias un poquito esa imagen, va a haber algo en ese lugar, va a haber algo en ese paisaje que te va a resultar disruptivo, que te va a resultar como incómodo. Hay una parte del paisaje que te gusta, que te agrada, y hay otra parte del paisaje, hay algo que se mueve en el paisaje que genera cierto ruido, cierta incomodidad, cierto malestar. No todo ese paisaje, no todo ese lugar es atractivo, sino que hay lugares en donde no son tan atractivos y donde por ahí tendemos como a marginalizarlos. Para mí el conflicto tiene que ver con una cuestión interna, primero, una falta de integración interna a voces. Desde lo platónico, Platón hablaba de la justicia, hablaba de una justicia interna, de una cualidad interna, de algo que necesita ser equilibrado adentro. Y en Aristóteles hablaba de lo social, de la justicia más vinculada a lo exterior. Para mí el conflicto tiene esa doble visión. Lo que vos no tenés integrado adentro, las voces que vos no tenés integradas adentro, lo mismo sucede, o lo mismo podés empezar a ver o a reconocer en el mundo exterior. Entonces, el conflicto es un síntoma de falta de integración y también tiene que ver con un montón de voces internas que están dentro de tu propio sistema de pensamiento, de tu propia cultura y de tu propio sistema social. ¿Qué pasa con estas voces y por qué sintomatiza el conflicto? Sintomatiza porque marginalizamos voces, marginalizamos anhelos, marginalizamos solicitudes, marginalizamos o no tomamos conciencia de necesidades que están a nuestro alrededor, y que por ahí con la buena fe o con la buena intención vamos a buscar algo que queremos, que anhelamos, que soñamos, pero no nos damos cuenta de que hay una voz que está siendo marginalizada, y esa voz puede ser una voz que representa a alguien que está alrededor tuyo, un compañero de trabajo, puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, y que cuando vos llevas a cabo una acción, una palabra, un movimiento, todo el sistema se resiente, repercute y empieza como a friccionar. Ahora, esto es una gran noticia, una gran novedad, porque sin conflicto no hay vida. El conflicto también se lo concibe como polaridad. Positivo, negativo, el hecho de que haya algo en tensión que genera vida, la tensión genera vida, la luna, la oscuridad, el sol, son cosas que son como pareciera ser incompatibles, pero en realidad están generando vida todo el tiempo. Entonces, esta concepción de lo opuesto, esta concepción de la idea de lo opuesto, nos permite trabajar al conflicto como una oportunidad hacia la sabiduría. Nosotros le llamamos conflicto sofía. Conflicto sofía como esa posibilidad de camino hacia el conocimiento personal primero y también hacia el conocimiento social y al conocimiento cultural. Entonces conflicto sofía podría decirse que es la búsqueda de la sabiduría en este darme cuenta de que algo no está integrado, en este darme cuenta que cuando falta calma significa que hay algo que está separado. Entonces, ¿cómo busco la calma? ¿Cómo busco la paz? ¿Cómo me acerco al conflicto? A través de esta concepción, saber primero de que hay algo interno en mí que está dividido, hay algo interno en mí que yo estoy marginalizando y por ende logro reconocerlo a mi alrededor. Cuando hago un trabajo interno y logro empezar a hacer dialogar esas voces que tengo, también puedo tener esa capacidad de poder hacer dialogar voces que son antagónicas, que son contradictorias, que incluso a veces son agresivas,
porque expresan con fuerza y con ímpetu deseos y anhelos y necesidades que al final todos tenemos. Para eso vamos a vincularnos con nuestra escuela, con el ámbito educativo. ¿Qué son las fases del conflicto? Son momentos que viven los miembros de la organización, por ejemplo un equipo docente, por ejemplo el directivo, los estudiantes, viven un momento del conflicto que es un momento interno, pero también se puede reconocer externamente. Por ejemplo una escuela, que vos digas no hay conflicto. Y yo llego a la escuela, sé que hay alguna gente enojada, pero yo no tengo ningún problema con nadie. Entonces digo, acá no hay ninguna situación de conflicto, sé que hay gente que está con malestar, etcétera, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Eso podemos decir que es la fase 1 del conflicto, en donde yo no lo veo al conflicto, donde para mí puedo advertir algunas situaciones de movimiento, pero no me implica y tampoco es algo que sea preocupante. Por ejemplo, voy andando en el auto y hay una marcha y digo, bueno, esta gente tiene una necesidad, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Eso podemos decir que es como la fase 1 del conflicto. Negación, inconsciencia, falta de aceptación de que existe. La fase 2 es una fase en la cual yo me doy cuenta de que hay conflicto. Estoy en la escuela, ya una docente me dijo algo, yo ya me peleé con mi compañero, ya se polarizó el grupo, hay una posición A y una posición B, y en general en esa fase digo, es culpa de los docentes, es culpa del estudiante, es culpa de la mamá, entonces estoy buscando culpable. La búsqueda de culpable es un síntoma de que vos te encontrás en fase 2. Es una fase en la cual consideras que tenés razón y consideras que el otro está equivocado. Aparecen términos como enemigo, obstáculo, aparecen términos como me están impidiendo llevar a cabo algo, etc. Te sentís boicoteado, te sentís manipulado, sentís que están haciéndote la contra, etc. Hacé de cuenta de que en un momento dado vos estás en la reunión escolar y una docente dice algo que tiene como cierto peso emocional. ¿Viste cuando estás en una reunión y de repente alguien dice una palabra, una frase que baja todo el nivel emocional o provoca silencios que la gente dice, wow, lo que dijo, porque lo dijo desde un lugar del corazón, porque lo dijo desde un lugar de su verdad, que de repente la gente queda mirando diciendo, acá voló un ángel? Bueno, ese momento es un síntoma o una señal de fase 3. Fase 3 es cuando vos empezás a tocarte un poquito acá y decís, hay algo de lo que mi compañero de trabajo dijo que tiene razón. Es típico cuando te dicen, por ejemplo, bueno, está bien, pero, el bueno está bien, pero ese bueno está bien significa que hay algo que yo ya estoy empezando a reconocer, aunque sea un sedimento de tu verdad, de tu necesidad. Y ahí es cuando nosotros como directivos, como docentes, como miembros del equipo tenemos que aprovechar esas oportunidades de fase 3, en donde veo que la gente está como viendo que hay algo del otro lado para potenciar un poco más, para ahondar un poco más. ¿Qué pasa en la fase 4? La fase 4 es donde nos damos cuenta de que somos un equipo, de que somos una comunidad, de que vamos todos para el mismo lado. Se puede decir que es la fase mágica, en donde vos te das cuenta que el otro y vos son lo mismo, que las necesidades que tienen en la comunidad son exactamente iguales, que los malestares que pasan los pasan todos juntos, y donde vos te das cuenta de que en verdad hay una esencia que los une. Puede ser una esencia, primero humana, lógicamente, pero también una esencia de misión, una esencia de educativa, puede ser una esencia de proyecto, puede ser una esencia de futuro construido en conjunto. Entonces es la fase en donde nos juntamos, nos unimos y nos damos cuenta de que verdaderamente se puede hacer algo juntos. Cada fase tiene, y esto para los directivos es muy importante, que sepan reconocerlo, porque el directivo tiene también la función de ser un poco mediador y conciliador, además de ser alguien que coordina o ejecuta o lleva a cabo acciones, ¿verdad? La idea de un liderazgo mediador es un liderazgo de que la persona pueda abrir contextos de diálogo, hacer, digo yo, supurar ese conflicto que está subyacente y luego conducir al grupo hacia un futuro de más bienestar. Pero este futuro es construido en conjunto. En cada fase, el directivo, la persona que está a cargo en la escuela, el docente, las personas que están trabajando dentro del educativo tienen la gran oportunidad de llevar a cabo acciones. Suponete que alguien niegue el conflicto. Fase 1, yo no quiero saber nada con el conflicto, yo no sé de qué me habla, no sé por qué está así, no sé por qué me grita. Esa oportunidad es una oportunidad de acercamiento, me tengo que acercar a conversar más con la persona, a saber más de ella, no hablar del conflicto. Si la persona no lo está viendo al conflicto, está perfecto, es un estado de conciencia, lo respeto y lo acompaño al proceso. Me acerco a la persona y hablo más sobre sus necesidades, qué es lo que más le gusta, qué es lo que más quiere, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, qué es lo que más disfruta.
Hablo más de ella, me centro solamente en ella sin hacer referencia al problema. Haz de cuenta que estamos en fase 2, polarizados, están todos gritando, hay una facción A, facción B que están discutiendo. ¿Qué tengo que hacer como mediador o como un directivo que busca el diálogo? Tengo que profundizar más las posiciones de las partes, no intentar unir, ni solucionar, ni decir, hey, ponete en lugar del otro, vení, seamos amigos, etc. No, sino intentar profundizar un poco más la posición de la parte, explorarla más. Vení, vos estás diciendo esto, quiero saber mucho más de lo que vos estás defendiendo, quiero saber lo que vos anhelás, cuáles son tus valores, cuáles son tus malestares, qué te molestó, qué te afectó, por qué estás defendiendo esto, qué futuro querés construir. Me enfoco profundamente en la posición más profunda de cada una de las partes para lograr que ellos, principalmente, puedan comprenderse más. Cuando pasa esto de que hay una señal de fase 3 donde vos decís, una parte dijo, creo que algo de razón tenés, o hay un silencio, o alguien dice, sí, está bien, pero ahí hago un stop y digo, sí está bien, vamos a hablar de ese sí está bien. Vamos a hablar de ese punto en donde nosotros tenemos esa coincidencia, donde tenemos ese pequeño como señal de que algo está empezando a modificar en el pensamiento, porque antes estaba yo polarizado completamente y ahora puedo advertir que algo de razón tenés. Para esto, yo les aconsejo sean creativos, es decir, hagan cuestiones como, por ejemplo, bueno, exponer en qué puntos, cuáles son los puntos comunes, cambiarlos de silla. En una mediación escolar hicimos eso, estaban de vicedirector y director estaban peleadas y estaban ambas en la punta de la mesa, en una reunión en círculo, y estaban discutiendo, y en un momento dado alguien apareció como una señal de, bueno, sí algo de razón tenés, y ahí aproveché y le dije, vamos a levantar, ponernos de pie rápido, se cambian la silla, ahora en este momento vos sos la directora y vos sos la vice, cambian de rol y empiezan a hablar y a defender sus posturas. No sucede tan fluidamente, se traban, piden ayuda, vos como facilitador tenés que acercarte un poco a tratar de reproducir la postura para ayudarla a que la persona la pueda verbalizar, en fin, pero digo, sean creativos en el sentido de que anímense a cuando aparece esa duda, destacarla, enmarcarla, no la pierdan, estén atentos a cuando hay ese sí, creo que sí en alguna medida, agranden esa alguna medida porque ahí está el punto de acuerdo y eso es lo que hace que pasemos a la siguiente fase, que es la fase 4, fase de construcción, fase de unión, de colaboración, y ahí sí les animo a que busquen herramientas de tecnología social, que se animen a buscar herramientas de pensamiento colectivo para que puedan construir soluciones, para construir transformaciones en equipo, colaborativamente. Lo primero que tenemos que hacer para facilitar una situación de conflicto es generar un estado interno. Para eso yo les aconsejo que antes de ir a la reunión, antes de entrar a la reunión, intentar ver cuáles son las posturas que hay en la mesa, fijarse cuáles son las necesidades que hay expuestas, cuáles son las polaridades, intenta identificarlas adentro tuyo. ¿En qué medida vos tenés voces que defienden este tipo de posturas? ¿O en qué contextos vos te encontrás defendiendo la postura? Porque lo fundamental es que vos comprendas que en alguna medida vos también defendés esas posturas en algunos otros contextos. Por ejemplo, si vos sos líder del colegio, del cole, estás defendiendo una postura de coordinación. Pero tal vez vos fuiste docente en algún momento y defendés una postura que tiene que ver con lo que pareciera ser una polaridad a eso. Es decir, vos no tenés una postura fija, sino que vos tenés un rol determinado en un contexto determinado. Apela al recuerdo para prepararte para la reunión, cuando vos estabas en situaciones similares, cuando vos defendiste posturas similares, e intentá corporizar esas posturas. ¿Qué podés hacer? Podés hacer como una especie de monólogo, en donde vos puedas verbalizar las posturas que ves en la mesa o que estás por ver en la mesa, puedas defenderlas, puedas ponerte en su lugar y puedas empezar a abrir tu corazón, a abrir tu mente, para que en el momento de la reunión vos tengas esa capacidad de sostenimiento. La capacidad de sostenimiento es poder estar con todas las voces. ¿Cómo facilitar un conflicto? Siendo una casa de huéspedes. El hombre que recibe en un hostel a los visitantes no les pregunta ni cómo piensan, ni qué edad tienen, ni qué nacionalidad son, sino que los recibe, los alimenta, les da un espacio para que se acuesten un rato. Exactamente lo mismo les aconsejo como facilitadores. Llegan las voces, yo las recibo, conversamos con ellas, las exploramos, las abrazamos, las recibimos a las voces y tenemos la posibilidad de sostener el espacio. Por eso les digo,
es muy importante revivir con el recuerdo, cerrar los ojos un ratito, revivir situaciones en las cuales nosotros estuvimos defendiendo posturas similares. Tal vez hoy estamos rechazando esa postura, pero tal vez en algún momento algo similar yo sí defendí en algún contexto. Volvé a ese momento, volvé a defenderlo, recréalo, prepárate para la reunión, vivencia todos los roles, vivencia todas las voces y anda con una actitud anfitriona. Mucho más que arquitecto anfitriona. ¿Por qué digo más que arquitecto anfitriona? Porque sí tiene estructura el proceso, llévate un plan. Vamos a abrir la reunión, vamos a juntar a los docentes, vamos a juntarlo al equipo, vamos a tener un espacio específico, vamos a armar como un ritual de diálogo, es decir, las sillas en círculo, un espacio específico. Hacete un plan de estructura como arquitecto que tenga su formato, su tiempo, su metodología, pero sobre todo anfitrión, es decir, esa estructura llenala con el equilibrio. El equilibrio en la voz, el equilibrio en la palabra. Para eso les aconsejo, por ejemplo, un elemento, una pelotita puede ser, un pedazo de madera, una piedrita, que ustedes puedan ir pasándola en la reunión para que todas las voces puedan ser escuchadas de manera ordenada, de una manera armónica, etc. Entonces, abrirse, recibir las voces, crear un espacio y hacer lo que yo digo ritual. Ritual, la definición de ritual es hace que una hora sea diferente que otra hora. Y va directamente, apunta directamente a que el acto sea como un acto sagrado, ¿verdad? Así como nos sentamos en la mesa a comer y agradecemos y como vamos a nuestro culto religioso, también el diálogo es un acto sagrado. Entonces darle a ese momento esa impronta. Una herramienta es algo que uso mucho, que se llaman las maquetas o cartografías de conflicto. Cartografía es un mapa, cartografía es un universo material que se crea para poder observar situaciones. Imagínate que vos tenés elementos simples, sencillos, piedras, maderas, muñequitos, podés usar ladrillitos para poder a cada elemento darle un sentido, a cada elemento darle un nombre. Por ejemplo, voy a elegir elementos para representar a los actores dentro de la organización. Cuando digo actor puede ser una persona puntual o puede ser un grupo de personas. Yo puedo agarrar una piedrita y decir, esta es la dire. Puedo agarrar una pelotita y decir, este es el equipo docente. O puedo agarrar una rama y decir, esta es la escuela en su totalidad. Entonces, diferentes tipos de actores los voy a representar. Elegiste un lugar, un espacio, juntate con tu equipo, es un trabajo colaborativo, se lo arma entre todos. Y la primera consigna es que vos no tenés que buscar solución. La primera consigna es que vos tenés que observarlo al sistema tal cual como está, es decir, observarlo al conflicto tal cual como está sin intentar salir de él. Había un guardavida que decía que la gente se ahogaba porque intentaba salir de la ola, en vez de quedarse en la ola, esperar que la ola pase y recién tomar conciencia y luego salir. Acá igual, cuando hay un conflicto, algo explota dentro de nuestra institución, lo que tenemos que hacer es detenernos a observar. Entonces las maquetas nos ayudan primero a observar, después las soluciones van a emerger solas de ese diálogo. Entonces, tengo los actores puestos en un lugar, una mesa, puede ser en el suelo, los ubico a los actores y después les voy agregando elementos como por ejemplo, ¿qué piensa cada actor? Y cada uno dice, aquel piensa esto, una frase, una palabra, o por ejemplo, ¿qué emoción tiene ese actor? Entonces le agrego pensamientos, emociones y después le puedo agregar acciones, un verbo, por ejemplo, ¿qué hace fundamentalmente este grupo de personas o esta persona? Cuando empiezan a construirlo lo pueden hacer primero individualmente, cada uno con sus elementos y luego exponerlo y luego armar una maqueta común de toda la organización. Empiezan a surgir palabras, empiezan a surgir realidades y verdades que es muy difícil verbalizar sin poner el objeto en la mesa. Es mucho más fácil hablar con un elemento o decir siento una emoción muy pesada y agarrar una piedra y mostrar una piedra que intentar verbalizar la profundidad de lo que una emoción significa. Entonces, ¿a qué apela este movimiento con elementos? Apela a nuestra conciencia más intuitiva, a la sabiduría más corporal, a la relación que tenemos con los elementos que es súper natural y además es muy democrática porque no hace falta que alguien tenga gran capacidad de expresión. Vos ponés un elemento en la mesa y decís una sola palabra y esa enorme forma expresiva al otro le llega con mucho impacto y no hace falta que vos seas un grandilocuente ni tengas mucha vocabulario emocional, sino que vos en la mesa ponés y decís estas dos personas están separadas. Este gesto, esta visión, a la otra persona una imagen le llega más que 1000 palabras.
¿Qué pasa después que se arma toda esta maqueta? ¿Qué pasa después cuando está el universo puesto, como yo digo, objetivar lo subjetivo, lo que cada uno tiene adentro, lo ponen afuera? Se puede empezar a operar con los objetos, es decir, se puede hacer preguntas a los objetos. ¿Qué está más lejos? ¿Qué está más cerca? ¿Cuál es el elemento que parece que quiere moverse? ¿Cuál es el elemento que está obstaculizando? ¿O cuál es el elemento que hace falta que se junte con otro para generar una evolución en el conflicto? Mirá que también es posible representar hitos históricos dentro de la maqueta. O sea, no hace falta solamente actores, sino también hitos históricos, por ejemplo, sucesos que han acontecido dentro del establecimiento, sucesos que han acontecido dentro de la organización, que vos puedas representar con objetos. Y también vincularlos. ¿Cómo se vincula este hito histórico con este grupo de personas? ¿Y en qué medida hoy sigue repercutiendo? Puedes agregar con hilo, con lana, podés hacer relaciones y vínculos. Podés decir, bueno, este se une con aquel no se une con aquel. Esta relación le puedo poner, por ejemplo, cualidades a la relación. Es tensa, es grande, es pequeña, es antigua, es inexistente. Se abre una conversación y después hay muchas variables con esto. Yo los invito a que se abran, a que se animen, a que sean creativos, creativas en el sentido de que puedan caminar alrededor de la maqueta, hacerle preguntas, interpelarlos a que la modifiquen, a que busquen futuros, a que construyan futuros. Entonces, la invitación es elementos simples, pueden ser en tu escritorio, pueden ser elementos de la naturaleza, armar una gran reunión con toda la comunidad, si querés observar el conflicto de una manera súper profunda y súper colectiva, júntate con todos los elementos y que cada uno exponga de manera estructural, de manera como una maqueta, repito, a la situación de conflicto. Los resultados son impresionantes. El otro día tuvimos una reunión en donde una persona empezó a maquetar y dijo, ya está, le vino un ajá, el famoso insight, el famoso wow, me acabo de dar cuenta. Acá lo que pasa, lo que sucede es que hay una división entre esto y esto. Esa división no es un invento, se la ve en la mesa, porque se ve que están los objetos separados, entonces la persona dijo, hay que empezar a trabajar integración en este punto. Entonces las soluciones es como que emergen solas. Es súper potente, súper recomendada la cartografía por el conflicto. La corporalidad en el conflicto es un tema que me apasiona mucho. La corporalidad en el conflicto tiene que ver con poner el cuerpo al conflicto. Así como hablamos de maquetas recién, también podemos hablar de maquetas corporales. Esto significa que nosotros podemos abrirnos a la posibilidad de mostrar corporalmente, a través de movimientos, a través de círculos de movimiento, cómo es el conflicto. Hagan de cuenta que ustedes, así como los chicos le dicen, hagamos una obra de teatro en donde representamos a ciertos próceres o a ciertos momentos históricos, podemos hacer lo mismo con los conflictos dentro de la organización. Podemos hacer roles, poner el cuerpo. Teatro es una palabra que viene del griego y que hace visible lo invisible. El teatro hace visible lo invisible, te muestra cosas que vos no podés captar de una manera con palabras, por eso aparece el cuerpo como una manifestación. Para eso sean muy creativos en esto. Armen como una especie de recreación del conflicto, pongan los roles, busquen actores, hagan representaciones de posturas corporales, exagerando gestos, por ejemplo, o tratando de traducir la emoción en gesto. Si yo me siento triste, en vez de decir me siento triste, invitar a tu equipo a que pueda hacer un gesto corporal de tristeza, que pueda mover el cuerpo, cómo es tu tristeza. Esto hace que primero volvamos a sentir y amplificar nuestro sentido, nuestra emoción y también mostrársela al otro. Para esto hay muchas variantes de poder movernos dentro de la sala, ubicarnos, en vez de ubicar a los elementos, ubicarnos corporalmente. Por ejemplo, los podés hacer con papeles, donde vos pones el nombre de la persona, el nombre del grupo, el nombre de la idea, y haces que se mueva en la sala, haces que haga un gesto, haces que diga una frase, y es un gran disparador de conversaciones. Ponerle el cuerpo al conflicto no solamente es acercarse a él, sino también utilizar nuestro cuerpo, el cuerpo del equipo, para armar teatro en el sentido de visibilidad, para sentir el conflicto, para observarlo en conjunto y para darle vida, palabra y movimiento. Muchas gracias por invitarme a este espacio de transformación de conflictos en el ámbito escolar.
Les quiero terminar esta exposición con un mensaje. Conocí a Pablo, a un hombre que estuvo 8 años en guerra. Él fue marín, es ex marín. Estuvo en guerra en Irak, 8 años. Y él me contaba de que había un entrenamiento que le hacían a los soldados que tenía que ver con ir hacia el peligro. Vieron que cuando algo explota, nuestro cuerpo, nuestra biología nos quiere sacar del peligro, nos hace que nos vayamos hacia otro lado. A ellos lo entrenaban para que cuando había un ruido, un sonido, su cuerpo directamente reaccione yendo hacia allá. Primero se tiraban al suelo y luego iban hacia el peligro. Lo mismo es el impulso que los animo a acercarse al conflicto de esa forma. Cuando explote el conflicto, sepamos y seamos conscientes que nuestra tendencia va a ser alejarnos de él. La tendencia va a ser huir del conflicto. Nos tiremos al suelo, simbólicamente, nos detengamos el movimiento, el diálogo, no hagamos la reunión ya mismo, esperemos esa semanita salvadora que baja todos los niveles emocionales y vamos hacia el conflicto, lo asumamos al conflicto. Ponerle el cuerpo, acercarse y concebirlo como una enorme oportunidad de sabiduría, como una enorme oportunidad de unión, de comunidad y saber que es un síntoma de la naturaleza que nos está llamando a la vida. Así que muchas gracias y vamos adelante con los conflictos que nos van a traer muchísima alegría cuando podamos gestionarlos de manera conjunta. Gracias.